Hola, ¿qué tal, hermanos? Buenas noches. Reciban un saludo fuerte de mi parte, todos los que nos están viendo por internet. Y bueno, ahora voy a pedirles que abran por favor sus Biblias en Daniel capítulo 3, versículo 15, de donde vamos a tomar el punto de partida de este mensaje de esta noche. Daniel 3:15 está hablando el rey Nabucodonosor con tres hebreos y vamos a leer. Dice: ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír al son de bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, que os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no lo adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Después de haber leído este pasaje, yo quisiera iniciar preguntando a ustedes, todos los que nos están viendo a través de todos los medios, ¿cuántos de ustedes se encuentran en este momento desanimados? ¿Cuántos de ustedes se sienten quizás sin fuerzas? ¿Cuántos de ustedes quizás piensan que ya no pueden más por las circunstancias, por las situaciones? ¿Cuántos están desesperados pensando, está todo muy difícil? Pues quiero decirte que si alguno de ustedes está desanimado, si alguno de ustedes se encuentra sin fuerzas, si alguno de ustedes reconoce que necesita aliento en este tiempo, si alguno ve todo tan difícil, esta es palabra de Dios para ti. El día de hoy yo quiero hablarte acerca de una confianza total. Una confianza total en Dios. Una confianza total, mis hermanos, es aquella que se deposita en una persona que sabes muy bien te puede ayudar, que no te va a defraudar, que no te va a fallar, que siempre puedes contar con ella en los momentos más críticos de tu vida, en los momentos de mucha angustia. Déjame ponerte un ejemplo. Pensemos sobre una casa que está quemándose. Esta casa es de 2 pisos. Los padres que se encontraban en la parte inferior han logrado salir de ella, pero en la parte superior se encuentra su hijo en su cuarto. La ventana está abierta, sale mucho humo de ella. El hijo grita: papá, ayúdame, papá, ayúdame. Entonces el padre por fuera oye la voz de su hijo y le dice, es un niño de 8 años: hijo, arrójate por la ventana, yo te estaré esperando abajo con mis brazos abiertos. Debes hacerlo, de lo contrario te vas a quemar. Aquel niño, sin poder ver nada por el humo, con toda la confianza en las palabras de su padre, sabe que su padre no le puede fallar, que él solo le puede ayudar. Así que el niño se arroja por la ventana y es cachado por su padre y salvado del fuego. Esto, mis hermanos, es una confianza total. ¿Cuántos de ustedes desean tener una confianza total en Dios? La falta de esta confianza total en Dios ha llevado a muchas personas durante todas las épocas a perder tantas cosas, incluso hasta perder su propia vida.
Por ejemplo, toda aquella primer generación que Dios sacó de Egipto, que fueron testigos de la mano poderosa de Dios, pero que luego fueron pasados a prueba por el desierto, perdieron tantas cosas esta primera generación que hasta perdieron la vida. ¿Y saben por qué? Porque no confiaron totalmente en Dios. No tuvieron toda su confianza puesta en Dios. Déjeme hablarle de una ilustración más de cómo es necesaria esta confianza total. Cuentan de un alpinista que quería escalar una montaña muy alta. El clima no era nada bueno y, queriendo la gloria para él solo, contra las reglas, este alpinista se fue solo a escalarla desde muy temprano, dejando a sus compañeros ahí en la parte donde iban a comenzar, y se fue a escalarla. Estuvo subiendo todo el día sin descansar, hasta que le sorprendió la noche. Y en los últimos avances pasó algo inesperado a este alpinista. Resbaló y cayó muchísimos metros. Todo estaba muy oscuro. Quedó colgando en la cuerda de seguridad que ellos usan. Él no podía ver nada. Además, estaba demasiado frío. Pasaron horas y horas, y comenzó a desesperarse el alpinista. Y empezó a preguntarse: ¿qué voy a hacer? Tiempo después pensó y comenzó a clamar en voz alta: Dios, ayúdame. Dios, te ruego que me ayudes. Solo tú me puedes ayudar. Pasaron varios minutos y entonces de repente se oyó una voz que le decía: ¿de veras me necesitas? ¿De veras crees que solo yo te puedo ayudar? Él contestó, el alpinista: claro. Entonces aquella voz, que era Dios respondiéndole, le dijo: corta la cuerda. ¿Que corte la cuerda?, le contestó el alpinista. Me voy a matar. Volvió a decirle aquella voz, Dios: corta la cuerda. ¿Saben qué pasó? Este hombre amaneció al día siguiente muerto, colgado sobre la cuerda. Murió de hipotermia a 1 metro de distancia de la superficie que él no veía. Todo porque no tuvo una confianza total. ¿Por qué hablar de una confianza total? ¿Ustedes creen que es necesario que hablemos de esa confianza total en Dios? Miren, en la iglesia en general de Jesucristo, y me refiero no solo a los de aquí de casa de oración, sino a toda la iglesia universal, todos en su mayoría confesamos que confiamos en el Señor. Todos. Pero yo les pregunto a ustedes en esta noche, en este día, ¿en realidad existirá una confianza total de nosotros para Dios? ¿Realmente estaremos los cristianos confiando en el Señor de una manera total? ¿Realmente estamos tan confiados los cristianos en el Señor que podemos decir que estamos listos para enfrentar cualquier tormenta oscura que pudiera venir a nuestra vida? Así como el Señor nos ha dicho incluso en su palabra, nos ha advertido. Fíjense, en una ocasión, no lo vamos a leer, pero en Mateo 20, del verso 20 hasta el 23, vinieron a Jesús 2 de sus discípulos con su madre, Jacobo y Juan. Vinieron con él para que la madre interviniera ante Jesús, y ella le pedía a Jesús: por favor, Señor, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mis 2 hijos, para que pongas uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Y Jesús le contestó a aquella mujer y le dijo: mujer, no sabes lo que pides. ¿Acaso podrán beber de la copa que yo he de beber y de ser bautizados con el bautismo que yo he de ser bautizados?
Jesús estaba hablando claro de la copa que él bebería de su sacrificio. Jesús estaba hablando del bautismo que él enfrentaría de su muerte. Y estos dos discípulos respondieron como si fuera una confianza plena en Jesús y le dijeron: podemos. El punto primero fue que cuando Jesús lo crucificaron, sus discípulos lo abandonaron. No estuvieron con él. ¿Dónde estaba esa confianza? Por ejemplo, estos dos discípulos, Juan y Jacobo, que habían dicho podemos, lo habían abandonado cuando a Jesús lo crucificaron. Es cierto que años después, tanto Jacobo como Juan aprendieron la lección. Así fue, aprendieron a confiar más en el Señor y bebieron de la copa de los sufrimientos de Jesús. Fueron bautizados con el mismo bautismo de Jesús. Pasaron tormentas oscuras. A Jacobo, por ejemplo, hermano de Juan, lo mataron a espada por órdenes de Herodes. Juan, en cambio, sufrió muchísimo. Él fue desterrado a la isla de Patmos. Entonces, pregunto, ¿estaremos tan seguros de que aunque vengan circunstancias tan oscuras, difíciles, seguiremos confesando nuestra confianza total a Jesús? Jesús también dijo en Juan 16, versículo 1 al 3, él dijo estas palabras a sus discípulos: estas cosas les he hablado para que no tengáis tropiezo. Fíjense lo que les está diciendo Jesús. Estas cosas ya les he advertido, ya se las he anunciado para que no tropiecen, para que no se desanimen, para que no se desalienten, para que no dejen de seguir el camino. Verso 2: os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Y uno de estos que pensaba que servía a Dios participando en la muerte de la gente fue Pablo, el apóstol, antes de convertirse. Pablo fue un cruel perseguidor de los cristianos antes de conocer al Señor. Pero miren lo que Jesús dice que vamos a pasar tú y yo. Otro texto, en Mateo 24, verso 9 al 10, Jesús también dijo estas cosas. Mateo 24, versículo 9 al 10. Entonces, dice Jesús, os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Miren qué cosas van a pasar, qué cosas van a venir, qué cosas vamos a experimentar, que Jesús ya nos advirtió, que Jesús ya nos anunció anticipadamente para que no tropecemos. ¿Escuchan las cosas que Jesús nos dijo que vendrían y lo que harían con nosotros? Todo porque nos aborrecerían, todo por ser discípulos de Jesús. Entonces, volvemos otra vez a preguntar: ¿realmente estaremos listos y confiados para tiempos duros, difíciles, confusos, llenos de incertidumbre y de maldad? ¿Realmente estaremos en una confianza total en nuestro Dios, que a pesar del aumento de la maldad podamos mantenernos firmes, determinantes, sin fluctuar? Podríamos hacerlo, ¿por qué no? Podríamos estar en ese canal que deberíamos de seguro estar, en una confianza total en el Señor. Todas estas cosas nos advierten acontecimientos que el Señor ya nos ha anunciado anticipadamente. Esto fue lo que pasó exactamente con esos tres jóvenes hebreos del texto que leímos al inicio: Sadrach, Mesac
y Abed-nego. Ellos enfrentaron tiempos difíciles, tiempos de mucha determinación. Ellos fueron esclavos del rey Nabucodonosor, quien había cautivado al pueblo de Israel. Servían al rey y el rey había creado una gran estatua en su honor, que al sonido de bocina todo el mundo debía de postrarse ante ella, y quien no lo hiciera sería metido en un horno de fuego. Y ellos no lo hicieron, porque el único Dios que adoraban, al único Dios que se postraban, era el único Dios verdadero. Ellos, en medio aún de perder la vida, poderla perder, dieron una respuesta a Dios de una confianza total que tenían en Él. No titubearon. Dios podía librarles de ese horno, pero aún si no lo hiciera, dijeron ellos, aún si Dios no fuera su voluntad salir de ahí vivos, toda nuestra confianza está en Él. Así debemos estar nosotros en este tiempo, con toda nuestra confianza en el Señor, sabiendo que el Señor nos puede librar no solo de este virus, no solo de la economía, no solo de la angustia, la preocupación, la enfermedad o cualquier situación que podamos estar pasando. Y si no lo hiciera, aún nosotros deberíamos estar parados como estos hombres y decir: nuestra confianza está en Dios. Nosotros, queridos hermanos, no hemos enfrentado una situación como esta, o como muchos hermanos creyentes en la actualidad han tenido que enfrentar. La verdad es que lo que estamos pasando en este tiempo nosotros no es nada comparable con lo que muchos creyentes en otros tiempos difíciles han tenido que enfrentar. Pero sí creo que estos tiempos para usted y para mí son como un ensayo, son una preparación. ¿Para qué? Para darnos cuenta qué tanto estamos confiando en nuestro Dios, qué tanto estamos confiando en el Señor. Es tiempo que reflexionemos. Es tiempo que nos examinemos cada uno de nosotros y verifiquemos si nuestra confianza en el Señor es total. Los días que vendrán serán más difíciles. Ya se nos advirtió de ello. Serán tiempos que solo serán soportados por aquellos que han logrado esa confianza en su Dios. ¿Cuánta razón tenía el Señor Jesús cuando en una ocasión ahí en Lucas 18, versículo 1 al 8, les enseñó a sus discípulos a orar siempre sin desmayar? Es decir, a orar con fe, a orar con una confianza total en su Dios. Y les ilustró esa enseñanza a través de una viuda que venía con un juez una y otra vez. Insistentemente la viuda venía con el juez, hasta que este juez malo la escuchó, la atendió su caso, y al final miren lo que dice. Vaya conmigo ahí a Lucas 18, versículo 5. Vamos a leer del verso 5 al 8 y vamos a oír lo que dijo este juez malo, este juez injusto. Dice ahí en el verso 5: pero ayudaré, yo estoy leyéndolo en otra versión, pero ayudaré a esta viuda, si no lo hago, me seguirá molestando y me hará la vida insoportable. Verso 6: entonces el Señor dijo, fíjense en lo que dijo el juez malo. El pueblo de Dios clama a Él, a Dios, de día y de noche, y Él siempre hará justicia para su pueblo y no tardará en darles lo que necesitan. Les aseguro que Dios hará justicia rápidamente para defenderlos. Pero mire lo que dice al final. Qué importante es de lo que estamos hablando, de esa confianza total en Dios. Al final dice, les aseguro.
Dice, pero cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra, ¿encontrará aquí gente que confíe en Él? ¿Encontrará gente con una confianza total en Él? Cuando el Señor Jesús regrese y nos encuentre a usted y a mí, quizás en medio de tiempos difíciles, ¿nos encontrará con esa confianza plena en el Señor? No nos engañemos. Nos falta prepararnos en esa confianza. Nos falta abandonarnos a esa confianza en el Señor. Como hablábamos al inicio, aquel niño que tuvo que arrojarse, aunque él no veía a su padre, él oyó la voz de su padre, él escuchó las palabras de su padre, él puso toda su confianza en estas palabras y él, en base a esa confianza, se aventó y fue salvado. Estamos, mis hermanos, tan envueltos en este mundo, estamos tan arraigados en este mundo, incluso muchos viviendo una comodidad de cristianismo, pensando solamente que nos vaya bien. Ahora que vivimos esta situación de confinamiento en nuestras casas, de estar parada toda productividad, de tener un trato las 24 horas con la familia, de llegar algunos a decir: estoy muy aburrido, estoy muy desesperado, no sé qué hacer. Yo estoy seguro, mis hermanos, que Dios nos ha sacudido. Se nos ha mostrado claramente a muchos la falta de esa confianza en Dios. Por eso es necesario que conozcamos los rasgos que nos van a llevar a esa confianza total en Dios. Yo te voy a hablar de 3 rasgos que nos van a llevar a ti y a mí a poder tener esa confianza total en Dios, a aprender a tenerla. Ahora, ¿qué significan estos rasgos? La palabra rasgos significan acciones notables y distintivas del carácter que muestran una confianza total en Dios. Fíjate qué son estos 3 rasgos. Son acciones muy notables, muy distintivas del carácter que muestran esa confianza en Dios. Y quiero mostrarte algunos rasgos que los reformadores en su tiempo, ellos hablaron de ellos. Yo quiero hablarte de esos rasgos que ellos presentaron en algún momento en su época, pero quiero hacerlo a través de esta pregunta: ¿por qué razón o motivo los reformadores se mantuvieron desafiando a la impresionante autoridad que tenía la Iglesia Católica en su tiempo, cuando ellos sabían que eso podía costarles aún su propia vida? ¿Cuál fue la razón? ¿Cuál fue el motivo? ¿No se les hace algo familiar con la historia de los 3 hebreos que hablábamos al principio? Sadrac, Mesac y Abed-nego, que desafiaron la autoridad del rey Nabucodonosor. La batalla que tuvieron que enfrentar estos reformadores no era nada fácil, era de vida o muerte. Sus vidas estaban en riesgo, parecía una batalla perdida lo que ellos estaban haciendo. Pero nada los detuvo para mostrar la verdad y al Dios verdadero en quien estaban confiando. Había una razón poderosa que les hacía soportar y resistir aquella batalla. De la misma manera, los 3 hebreos en el tiempo de Daniel, había una razón poderosa. ¿Y cuál era esa razón? Su confianza total en Dios.
Y esa es la razón poderosa por la cual tú y yo no solo debemos pasar estos tiempos que estamos pasando, no solamente debemos salir avantes a estos tiempos que estamos pasando, sino que estaremos preparados para cualquier situación que el Señor ya nos ha dicho que vendrán a nosotros. Cuando Cristo estaba muriendo en la cruz, Jesús no esperaba cualquier clase de confianza de los creyentes. Lo que Jesús esperaba era una confianza total y absoluta en lo que Él estaba haciendo por nosotros. Los reformadores definieron esta confianza total en 3 rasgos, 3 acciones. Vamos a conocerlas. El primer rasgo, la primera acción que nos lleva a una confianza total en Dios, ellos la llamaron en latín notitia. ¿Y qué significa? Significa el conocimiento de Dios. Es decir, el primer rasgo, la primera acción notable, distintiva, que debe de haber en el carácter de un cristiano que desea tener una confianza total en Dios, es y debe de ser siempre el tener el conocimiento, la palabra de Dios. El conocimiento de Dios es indispensable para quienes desean confiar plenamente en Dios. No se puede tener fe, mis hermanos, si no hay conocimiento de Dios. No se puede alcanzar fe si no hay palabra de Dios. Es importante que si hay escasez del conocimiento de Dios, nos demos cuenta que si hay escasez de la palabra de Dios, no habrá personas con una confianza total en Dios. Este tiempo en el que tú estás ahí pasando en tu casa, si tú en tu casa hay escasez de la palabra y escasez del conocimiento de Dios, ¿cómo habrá confianza en Dios? Dime, ¿cuánto tiempo pasas buscando del conocimiento de Dios? ¿Cuánto tiempo pasas buscando de la palabra de Dios? Este es el primer rasgo, esta es la primera acción que se debe de ver en nuestro carácter como cristianos: la búsqueda de la palabra, la búsqueda del conocimiento de Dios. La fe, mis hermanos, dice la palabra, viene por el oír la palabra, por el conocimiento de Dios que llega a nosotros. Dice Romanos 10:17, lo hemos oído muchas veces. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero no se puede tener una confianza total si no se tiene la palabra morando en abundancia en nuestros corazones. Este es el primer rasgo, la primera acción que el cristiano debe mostrar con su carácter. Veamos lo que sucede. ¿Cuántas veces por la falta del conocimiento, por la falta de esta palabra, nuestras vidas, la escasez de la palabra, la falta de la abundancia de esta palabra nos lleva a cometer errores que dañan la familia, errores que dañan la vida y que nos llevan a tomar decisiones equivocadas, muy equivocadas? Yo hace unas semanas recibía una llamada telefónica en plena situación de confinamiento, ¿verdad? Un matrimonio que tiene poco tiempo. Él está en un trabajo que es esencial, así que sigue trabajando. Pero le fue infiel a su mujer. ¿En qué está nuestro pensamiento? ¿Está en el conocimiento? ¿Está en la palabra de Dios? Y yo te hablo de un solo caso. ¿Cuántos casos no habrá que los desconocemos, que no los sabemos? Pero todo por la falta del conocimiento de Dios. Mira, en 1 Samuel capítulo 2 versículo 12 dice la escritura: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Dios, de Jehová.
Esto es triste, muy triste. Ellos junto con su padre Elí eran los sacerdotes de su tiempo, eran los líderes espirituales del pueblo en su tiempo, los que debían llevar al pueblo a confiar en su Dios. Pero ¿cómo hacerlo si el resultado de sus vidas es una total impiedad? Porque no tienen el conocimiento de Dios, porque hay escasez de la palabra de Dios. Y esto puede estar pasando en muchas familias, esto puede estar pasando en muchos hogares. A lo mejor se presenta una situación de enfermedad, a lo mejor se presenta una necesidad de falta de trabajo, necesidad de economía. Pero ¿hacia dónde se está apuntando el líder, la cabeza de ese hogar? ¿Hacia dónde está dirigiendo? ¿A la palabra de Dios, al conocimiento de Dios, o hacia dónde está llevando a la familia? Sé que esto pasa en muchos hogares. Hay vida de impiedad, hay vida de confusión, hay vida de contienda, porque falta el conocimiento de Dios, falta notitia, la palabra. No hay palabra de Dios. La iglesia universal carece del conocimiento de Dios. La iglesia universal necesita la palabra de Dios. Hay escasez en ella, y todo porque muchos de sus líderes están lejos del conocimiento de Dios y solo hay impiedad en sus vidas. Iglesia, voltea tu corazón a la palabra de Dios. Desborda tu corazón por la palabra de Dios, por el conocimiento de Dios. Este es un buen tiempo para que ames, desees y poseas el conocimiento y la palabra de Dios, que es tan importante para poder tener una confianza total en Dios. Déjenme leerles otro texto, Oseas 4:6. Oseas capítulo 4, versículo 6. Dice la palabra ahí: mi pueblo fue destruido. Esta palabra destruido significa pereció, falló, se fue al mundo. Mi pueblo fue destruido, pereció, falló, se fue al mundo, a vivir como vive el mundo, porque le faltó conocimiento, porque no había palabra de Dios, y por lo tanto, si no había palabra de Dios, no había confianza en Dios. Y luego dice, dirigiéndose a los líderes: por cuanto desechaste, despreciaste, eso es lo que significa. Tuviste en poco, aborreciste, hiciste a un lado el conocimiento, mi palabra. Yo, dice Dios, te echaré del sacerdocio, porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Qué palabra tan fuerte para los líderes de la iglesia en todo el mundo. Hoy Dios nos hace un llamado para volvernos a su conocimiento, a su palabra, para no seguir desechándola, despreciándola, teniéndola en poco, haciéndola a un lado. Pues Él te dice, Él nos dice que si la desechamos, que si la olvidamos, Él nos desechará del ministerio. Y lo más tremendo, no se acordará de nuestra descendencia, de nuestros hijos. Entonces, mis hermanos, la fe comienza cuando no ignoramos, cuando no olvidamos el conocimiento, la palabra de Dios, sino que nos deleitamos en ella, nos aferramos a ese conocimiento, como aquel niño. ¿Qué fue lo que escuchó aquel niño? Las palabras de su padre. ¿Qué es lo que tú y yo debemos escuchar? Las palabras de nuestro Padre. Y aunque no veamos nada, aunque todo lo veamos oscuro, nosotros debemos obedecer y seguir las palabras de nuestro Padre. Pero hay que conocerlas. Es importante conocerlas. Pero ahora déjame decirte algo. Quiero dejar en claro que el simple hecho de tener el conocimiento de Dios no nos da una confianza total. Es un rasgo nada más. Es una acción para llegar a ella. Pues ¿cuántos conocemos, mis hermanos, que tienen ese conocimiento, que tienen esa palabra,
pero carecen en sus vidas de una verdadera confianza total en Dios. Vamos al segundo rasgo. Es importante los tres rasgos. El segundo rasgo que nos lleva, la segunda acción que nos lleva a una confianza total en Dios, la llamaron los reformadores en latín assensus, que significa asentimiento, es decir, que reconocemos que ese conocimiento, esa palabra que hemos escuchado, que hemos recibido, viene de Dios y por lo tanto la aceptamos. Mis hermanos, qué importante es este segundo rasgo, esta segunda acción notable y distintiva del carácter, que es reconocer el conocimiento que adquirimos y que encontramos en la Escritura, que proviene de Dios, no de los hombres, que ciertamente Dios usó a los hombres para que escribieran y nosotros los hombres pudiéramos entender en nuestro lenguaje el mensaje de Dios para nosotros, y para ello los inspiró por su Espíritu Santo para que escribieran lo que Dios quería que se escribiera. Existen muchas personas que dicen y creen que la Escritura es un escrito de hombres, como cualquier otro libro. Mis hermanos, yo creo que este es un buen tiempo para que este rasgo, esta segunda acción esté en nuestras vidas. No solamente el conocimiento, no solamente el tener la palabra de Dios, sino el aceptar y el reconocer que esa palabra, ese conocimiento proviene de Dios. No pongas excusas. No trates de esquivar la palabra de Dios. No trates de ignorar la palabra de Dios. Reconoce la palabra de Dios. Acepta que viene de Dios. Y este aceptar y este reconocer crea un compromiso que te confronta, que te exhorta, que te corrige, que te cambia. Pero hay personas, mis hermanos, que siempre están buscándole un pretexto a la palabra de Dios. Hay otro grupo de personas que dicen que solo unas partes de la Escritura son palabra de Dios, pero otras partes de la Escritura son de hombres. La realidad es que la mayoría de los hombres ven la palabra, la Escritura, desde su propia perspectiva. Y la llegan a leer y aceptan solo aquellas cosas que van de acuerdo a lo que les gusta. Pero aquellas partes que les confronta, las ven y dicen que no vienen de Dios. La Escritura, la palabra de Dios, debemos leerla desde la perspectiva de Dios, no de la nuestra. ¿Qué Dios me quiere decir? ¿Qué Dios me quiere hablar? ¿Qué Dios me quiere enseñar? ¿Qué Dios me quiere corregir? ¿Qué quiere cambiar de mi vida? ¿Qué me advierte? ¿Qué nos quiere mostrar? ¿Qué me hace falta? ¿Qué es lo que necesito? Cuando la estudiamos así, es porque la reconocemos y aceptamos que viene de Dios. Si de verdad queremos tener una confianza total en Dios, entonces es necesario que reconozcas y aceptes todo conocimiento, toda palabra que viene de Él, como dice la misma Escritura en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16 al 17, dice la Escritura: toda la Escritura es inspirada por Dios. Tiene el soplo de vida de Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Fíjese lo que la palabra de Dios debería estar haciendo en cada uno de nosotros durante todo este tiempo. Si nos llenamos del conocimiento, si nos llenamos de la palabra de Dios, si le reconocemos y aceptamos que proviene de Dios, lo que debería estar produciendo en nuestras vidas y preparándonos para toda buena obra. Pero ¿cómo tener una confianza total si no recibimos el conocimiento, su palabra, si no lo aceptamos de parte de Él? Si no reconocemos que a través de ella Dios puede llevarnos a una vida mejor, a una vida diferente a la del mundo. El mundo está vuelto de cabeza.
Cada hombre buscando sus propios fines, unos por intereses personales, otros por temor, confundidos, angustiados, otros como si nada sucediera, como si nada pasara. ¿Cuánto necesitamos de la palabra de Dios, del conocimiento de Dios? Cuando Noé recibió el conocimiento de Dios y sabía que venía de Dios, lo compartió con la gente de su tiempo. Lo habló a la gente de su tiempo. Por eso quiero decirte en esta noche, no seas indiferente al conocimiento, a la palabra que Dios te ha estado hablando por años. No seas negligente. No quieres aceptar que la palabra viene de Dios y te ha estado confrontando para corregirte, para cambiarte. Tú has estado resistiéndola, oponiéndote a ella. Tú has estado esperando solo el cambio de las personas que te rodean. Has visto solo la palabra para ellas, pero no Dios hablándote a ti. Y mientras no reconozcas, mientras no aceptes que este conocimiento, esta palabra viene de Dios y que tiene la vida de Dios mismo, no va a pasar nada en tu vida. Pasaremos este tiempo de aislamiento, pasaremos otras muchas cosas más. Incluso llegará el momento que pase tu vida y será un tiempo desaprovechado por ti, desaprovechando la oportunidad de llegar a tener una confianza total en tu Dios. Pero quiero decirte también aquí en este segundo rasgo, como en el primero, tener el primer rasgo y tener el segundo rasgo, la segunda acción notable y distintiva del carácter, de reconocer y aceptar este conocimiento, esta palabra que proviene de Dios, no nos da una confianza total en Dios. Pues es un segundo rasgo, un primero y un segundo, nada más. Es importante tener los tres rasgos, las tres acciones notables y distintivas: el conocimiento de Dios, el reconocimiento y la aceptación que ese conocimiento viene de Dios. Pero el tercer rasgo es muy importante. Estos tres rasgos nos llevan a una confianza total en Dios. ¿Cuál fue el tercer rasgo? La tercera acción notable y distintiva que nos lleva a una confianza total en Dios, que la llamaron los reformadores en latín fiducia. La primera dijimos notitia, la segunda sensus, la tercera fiducia. Y fiducia significa, escuche, significa una confianza total en el conocimiento de la palabra de Dios que te lleva a obedecerla. Es decir, ahí están los tres rasgos en acción, en el carácter. Te has llenado del conocimiento de la palabra de Dios. Lo has reconocido y has aceptado que ese conocimiento de la palabra viene de Dios, proviene de Él. Y por último, ahora es importante que pongas toda tu confianza en ese conocimiento de manera que lo obedeces. Es una acción, no es algo pasivo, lo obedeces. Y esto, mis queridos hermanos, son los tres rasgos que caracterizan una confianza total en Dios. Los tres hebreos que hablamos al principio en la escritura, en el peligro que enfrentaban, podemos ver estos tres rasgos en el carácter en sus vidas. Ellos tenían el conocimiento de Dios. Ellos reconocían que ese conocimiento provenía de Dios. Por lo tanto, confiaban completamente en Él y lo obedecían. Por eso se mantuvieron determinantes, firmes, sin fluctuar, aunque hubiesen perdido la vida. Un día, en las escrituras, Dios le habló a Josué, quien había quedado en el lugar de Moisés, y se le había dado la orden de introducir al pueblo de Israel a la tierra prometida.
Y cuando iban a tomar la primer ciudad de Jericó, Dios le dio un conocimiento. Dios le dio su palabra a Josué de cómo tomarían la ciudad. Y le dijo: van a dar solamente 7 vueltas a ella. Van a tocar trompetas y van a gritar muy fuerte, y los muros de aquella ciudad van a caer. Eso fue lo que Dios le dijo a Josué. ¿Y saben qué hizo Josué? Josué recibió el conocimiento de Dios, aceptó y reconoció que venía de Dios, confió totalmente en Él y por lo tanto obedeció, y conocemos cuál fue el resultado. Dios les entregó la ciudad y tuvieron una gran victoria. ¿Cómo tener grandes victorias en tiempos como estos? ¿Cómo ver la mano de Dios moviéndose en tiempos como los que estamos pasando? Que son, dije, un ensayo, una preparación para tiempos más difíciles que vienen hacia nuestras vidas. Si no hacemos lo que Dios nos dice. También la Biblia menciona la historia de Gedeón. Gedeón, Dios también vino a su vida, se manifestó, se le presentó y le habló y le dio de su conocimiento, le dio de su palabra, y le dijo a Gedeón que él libraría a su pueblo de la mano de los madianitas. Era un ejército numeroso. Gedeón llamó a los más valientes de las tribus de Israel y juntó como 32,000 hombres. Pero Dios, mis hermanos, solo le dejó al final con 300 hombres. Gedeón, vas a ir a la guerra, pero no con todos estos, porque no quiero que la gloria se la den a los hombres. No quiero que volteen y digan: por nuestra mano, por nuestra fuerza, nosotros logramos la victoria. No, vas a ir nada más con estos 300 hombres. Y todavía le dice Dios que estos 300 hombres ni siquiera llevarían armas. No era fácil obedecer un conocimiento y una palabra como esta que estaba recibiendo. Dios le dijo: en una mano llevarán cántaros con teas encendidas y en otra mano llevarán una trompeta. Humanamente, escuchen, humanamente esta cantidad de hombres sin armas era súper imposible vencer. Súper imposible vencer. Pero Gedeón recibió el conocimiento, reconoció, aceptó que venía de Dios, confió totalmente en Él y lo obedeció. Y nuevamente, mis queridos hermanos, vemos el resultado de Dios. Dios le dio una gran victoria a Gedeón. ¿Qué necesitamos? Necesitamos una confianza plena, total en nuestro Dios, y para ello necesitamos el conocimiento de Dios, necesitamos su palabra, necesitamos llenarnos de su palabra, necesitamos ir a su palabra, no ir a otras fuentes, a otros pensamientos. Este tiempo, en lugar de estar metido tanto tiempo ahí en el internet, ve al Señor, ve a su palabra y llénate del conocimiento de Dios. Pero no solamente te llenes, reconócelo, acepta lo que Dios te está hablando. Quizás Dios te esté dando una palabra en este tiempo y te diga: oye, corrige esto en tu vida. Oye, te hace falta confiar en esta parte de tu vida en mí. Lo que Dios te esté hablando, acéptalo, reconócelo. Pero también, por último, pon toda tu confianza en ese conocimiento de Dios y obedécelo. Cuando tú obedeces como lo hizo Noé,
que recibió el conocimiento de Dios, lo aceptó como de parte de Dios, y ahí estuvo trabajando 120 años. Como lo hizo Abraham, que salió de la tierra de donde Dios lo llamó, de Ur de los Caldeos, sin saber ni siquiera dónde iba. Pero Dios le dio una palabra y Dios le dijo: sal de ahí y yo te llevaré a una tierra prometida, una heredad nueva que tengo para ti, para tu descendencia, y será tu descendencia enorme, cuando ni siquiera podía tener hijos. Pero tuvieron una confianza total en Dios. Un niño vino a su papá. Fíjense qué importante es el conocimiento y la confianza y la obediencia a ese conocimiento. Un niño vino a su papá y se presentó ante él con mucha seriedad y le preguntó: papá, ¿es Satanás más grande que yo? Sí, hijo mío, le contestó el papá, sí es más grande que tú. El niño le preguntó: papá, ¿es más grande que tú? Sí, hijo mío, es más grande que yo, le contestó el papá. Y el niño estaba muy sorprendido, ¿verdad?, por las respuestas de su padre. Pero pensó otra vez y volvió a hacerle otra pregunta a su papá y le dijo: papá, ¿es más grande que Jesús? No, hijo mío, contestó su papá, Jesús siempre será más grande que él. Entonces acá el niño dice, se fue con su padre y dijo sonriendo: entonces no le tengo miedo. ¿A qué le tienes miedo? ¿A tu enfermedad? ¿A tu situación? ¿Que puedas perder tu trabajo? ¿Que te puedas quedar sin recursos? ¿Que acaso Dios no alimentó a Elías en un río por medio de unos cuervos? ¿Que acaso Dios no alimentó a Elías a través de una viuda que no tenía recursos? ¿Qué acaso Dios no alimentó a su pueblo y les puso una mesa en medio del desierto y les dio el mejor manjar a su pueblo? Dios, mis hermanos, Jesús siempre será más grande que nuestro peor enemigo. Todo esto es tener una confianza total en Dios. Y esto es lo que Dios quiere de nosotros. Solo por ella podemos decir que estamos preparados para enfrentar no solo esta contingencia, sino preparados para enfrentar todo cuanto el Señor nos ha dicho en su palabra, en su conocimiento, que vendrá y que pasaremos antes de su venida. Yo te pregunto a ti que me estás viendo, ¿cuántos de ustedes desean tener una confianza total en Dios? Si tú deseas tener esa confianza total en Dios, yo te invito a que te pongas de pie ahí en tu lugar. Yo te invito que levantes tus manos en alto ahí en tu lugar y tú le digas al Señor: Señor, yo quiero ser como esos 3 hebreos que en medio de la prueba mostraron ese carácter determinante de esa confianza total que tenían en ti. Levanta tus manos y dile: Señor, yo quiero ser como Josué, que aquello que tenía que hacer y que parecía imposible, pero por el conocimiento de Dios, por la palabra de Dios, la creyó y obedeció y conquistó aquella ciudad. Tú dile al Señor: Señor, yo quiero ser como esos reformadores que desafiaron esa autoridad para presentar la verdad y presentarte a ti, el único Dios vivo y verdadero. Yo quiero, Señor, tener esa determinación en mi vida. Y cierto que he aprendido en esta noche que hay 3 rasgos con los que yo puedo llegar a tener esa confianza total en ti, y yo quiero tenerlos.
Yo te invito ahí en tu casa, si tú estás enfermo, si tú estás angustiado, si tú estás muy preocupado por tu trabajo, por tu situación, por la economía, incluso si tú estás guardado porque te han dicho que tienes esta enfermedad del COVID-19, levanta tus manos al Señor y dile: Señor, yo quiero ir a tu palabra. Así como tus discípulos privilegiados llegaron a decir por medio de Pedro: ¿a quién iremos? ¿A quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién iremos, Señor, si solamente tus palabras son verdad? ¿A quién iremos, Señor? ¿En quién podremos poner nuestra seguridad, nuestra confianza, si solamente tu palabra, tu conocimiento nos da esa confianza? Oh Señor, levantamos nuestras manos a ti. Queremos confiar totalmente y decir: Señor, yo sé que tú puedes librarme de esta enfermedad. Yo sé que tú me puedes librar de esta situación. Yo sé que tú me puedes librar, Señor, de la pérdida de mi trabajo y tener algo mejor para mí. Si tú estás enfermo, pon tu mano ahí en tu cuerpo. Tú mismo ponla ahí y dile: Señor, en tu palabra tú me dijiste, Señor, tened fe en Dios, y cualquiera que diga a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que todo lo que diga le será hecho. Porque todo lo que pidan en mi nombre al Padre, yo lo haré. Pero tengan fe, tengan esa confianza que yo puedo hacerlo. Vamos, levanta tu voz, clama al Señor. Si tú quieres doblar tus rodillas, eres libre de hacerlo y clamar al Señor y decirle: Señor, toca, sana, restaura. Señor, no he hecho las cosas como debo de hacerlo en mi familia, en mi casa. Cámbiame, Señor, renuévame, hazme un nuevo hombre que le dé dirección a mi casa con tu conocimiento, con el reconocimiento y la aceptación de tu palabra, Señor, con una confianza puesta en ella y siendo obedientes hasta que tú vengas por nosotros, Señor. Cuando tú vengas, Señor, queremos que nos encuentres con esta confianza, Señor. Cuando tú vengas, hallarás fe en la tierra. Aquí estamos. Haz tu obra en cada casa, en cada familia, Señor. Extiende tu palabra, que corra tu palabra. Extiende tu mano y haz, Señor, lo que esta noche está en tu perfecta voluntad. Que tu palabra no regrese vacía. Aleluya, Señor. Vamos a decirle a ti, Jesús. A ti, Jesús, que diste todo por amor, dejando mi pasado ahí en una. A ti, Jesús, te vestiste de majestad, me viste siendo un pecador.
sin paro. Vamos, dile otra vez a ti, Jesús. A ti, Jesús. Y diste todo por amor, dejando mi pasado ahí en una. Sí, dile a ti, Jesús, que te vestiste de la majestad, me viste siendo un pecador sin mano. ¿Cómo yo podré pagar tanto amor? Si ignoraste todo el decreto que había en contra de mí, tú lo clavaste en una cruz y despojaste a principados y potestades, los exhibiste en una cruz, me diste luz y anulaste, si anulaste todo el decreto que había en contra de mí, tú lo clavaste en esa cruz y despojaste a principados y potestades, los exhibiste en una cruz, me diste luz, Jesús. Oh sí, Jesús, tu palabra y cambia todo en mí. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús, y te damos toda la gloria. En nuestro hogar proclamaremos que tú eres el Señor. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor, por tu palabra fiel y verdadera. Amén, amén. Gracias, Señor. Dale gracias, dile gracias. Gracias, Señor. Aleluya, amén. Mis hermanos, pues que el Señor les guarde, les bendiga. Nos vemos mañana. Iniciamos nosotros con una noche de intercesión y adoración. Mañana le esperamos a las 8 de la noche y vamos a estar el domingo también aquí listos. Que el Señor les bendiga.